Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y etalonador, y en este vídeo os voy a explicar por qué usar DaVinci y cómo se usan los nodos, esa característica principal que utiliza DaVinci para la edición de color y que mucha gente se pierde cuando se pasa a DaVinci para editar el color. Pero no os preocupéis porque es muy sencillo y en este vídeo os va a quedar mucho más claro. Así que nada, vamos a ello. Bueno, antes de empezar, ya sabéis, suscribíos, dadle a like y dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y ya sabéis que me podéis seguir en las redes sociales y tengo un grupo privado en Facebook en el cual hemos creado una comunidad del color en español. Así que pasaos por los enlaces que hay abajo y así podéis tener una visión más global de todo esto. Y sobre todo podéis aprender mucho más sobre color. El primer punto que me parece importante para entender cómo funciona DaVinci es saber de dónde viene el programa. Muy rápido, no os preocupéis, no os voy a dar aquí la chapa con historias ni remontándonos al siglo XVII, sino simplemente lo que quiero deciros es que DaVinci era una máquina aparte para editar el color, igual que existen otras como Mística y otros programas, igual que al principio Avid, que era el programa de edición, era una máquina en sí misma y que tenía su propio software. Ese software es lo que ahora conocemos como el apartado de color de DaVinci. Una vez Blackmagic compró DaVinci en el 2004 más o menos, lo que hizo fue intentar convertir el programa en una suite mucho más completa, es decir, en un programa que tenga diferentes partes que solucionen todo el proceso de postproducción de un vídeo. Desde la parte de edición, la parte de audio, la parte de color y ahora la parte de fusion, que son efectos especiales. Entonces, esto hizo que el programa se pasara de llamar solamente DaVinci a llamarse DaVinci Resolve, como una forma de decir esta es la solución definitiva a la postproducción, no solo al color. Pero es un programa que surge de un programa de edición de color y luego han ido añadiendo el resto de cosas. Con lo que en principio es un programa que se ha utilizado en la edición de color porque surge de ahí, surge para cubrir las necesidades de los coloristas, de la gente que quiere ir un paso más allá con el color. Mientras que, por ejemplo, Premiere es un programa de edición que han metido cosas de color. Entonces va a primar la parte de edición por la parte de color. En cambio DaVinci no, es al revés. Por eso se utiliza a nivel profesional este programa. Ahora que ya hemos entendido qué es DaVinci y por qué es un programa de edición de color, es que no es un editor en el que puedes hacer el color mejor que en otros. No, es que era un programa de color que se ha hecho programa de edición. Entonces esa es la clave. Ahora, los nodos. Los nodos es muy sencillo una vez empieces a trabajar con ellos. Los nodos principalmente son como, entre comillas, capas, porque estos nodos en DaVinci no funcionan como otros programas de nodos, como puede ser Nuke o otros programas así, que cada nodo tiene una función concreta, es decir, cada nodo sería una herramienta, ¿vale? En este caso no, en este caso en los nodos podemos cargar todo lo que queramos, así que funcionan casi más un poco como capas que como nodos. Entonces, el nodo más sencillo es el serial. El serial simplemente lo que va a hacer es cargar la información que le ha llegado desde el anterior nodo y simplemente afectarlo con lo que tú le pongas y mandarlo de salida. Es decir, es como una típica capa de ajuste normal. O sea, entra de una forma el vídeo, se edita y sale de otra forma. Bastante sencillo, no es más. Ahí tú generas un ajuste y ya está. El siguiente modo que tenemos, aunque es lo mismo, es un serial before. Es decir, es un nodo serial pero que se pone antes. Entonces afectaría previamente a lo que estábamos editando antes. Simplemente eso es lo mismo. Lo que pasa es que cuando quieres poner el primer nodo, para no desconectarlo, bueno, sirve para eso. Pero bueno, funciona como un serial, simplemente se pone antes del que estaba antes. El siguiente nodo es el nodo en paralelo. Aquí ya viene un poco la complejidad y por lo que hay que entender los nodos. Una capa en Premiere, en Photoshop, no puedes tener capas en paralelo, pero en cambio en DaVinci sí. Y esa es la clave principal de este programa. Y es que si tú generas, por ejemplo, dos nodos en paralelo, lo que hacen es que los dos están cargando la información original de ese nodo que había antes, o del material en bruto si no tenemos nada antes,
y sobre ello van a crear un ajuste que luego se va a sumar finalmente. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres trabajar las altas luces porque las quieres bajar, pero quizás se te va a quedar todo muy oscuro, vas a perder información en las sombras y luego vas a querer subir esas sombras, lo mejor es que lo separes en dos nodos en paralelo, que el primero afecte a las altas luces, las bajas, y el segundo, aún teniendo la información original en el que los negros no estaban aplastados, no se habían quedado una masa que no tiene detalle, ahí los podemos recuperar. Es un poco complicado de entender, pero una vez hagáis las pruebas tiene sentido. Si tú has destrozado material en un nodo serial y lo quieres recuperar en el siguiente, le va a costar mucho, y en cambio, si lo editas de manera independiente, al estar cargando la información original, no tienes tanto problema porque sigue existiendo esa información. Te está diciendo que, por ejemplo, en esta sudadera sigues teniendo material, o sea, con la información que tenía del tejido. En cambio, si lo hacemos de manera serial, lo perdemos y luego recuperarlo es mucho más complicado y es más fácil que el material rompa. Esta es una parte fundamental en DaVinci que es muy útil entenderla y a veces hacer unos árboles de nodos un poquito más complejos para asegurarnos procesos. El siguiente nodo que a mí me parece importante es que si en un serial, por ejemplo, hemos aplicado una máscara que recorta el efecto, lo que podemos hacer es que si le damos botón derecho y decimos output, nos va a hacer un nodo, una copia del nodo, pero afectando a todo lo que no era esa máscara. Es decir, al output, o sea, al out de esa anterior máscara. Es decir, al contrario. Una máscara inversa. Entonces así podemos jugar a crear más contrastes, ya sea que hayamos hecho la máscara por key de un color en concreto con el gotero, o que hayamos hecho un círculo, o que hayamos hecho un polígono, o lo que sea. Entonces podemos conseguir resultados mucho más complejitos, pero muy sencillo porque no hace falta que luego hagamos otra vez la máscara, que la pongamos al revés, sino que simplemente le damos un botón y se hace al revés. Entonces, estos son básicamente los nodos. Ahora, lo que os quiero explicar es cómo hago yo un árbol de nodos básico para una edición normal. Entonces, lo primero que haría sería hacer en un nodo serial, haría la corrección del balance de blancos y ese tipo de cosas de color muy básicas. O sea, balance de blancos y poco más. Luego me haría 3 nodos paralelos, uno para las altas luces, otro para los tonos medios y otro para las sombras, y los editaría, como estáis viendo en pantalla, para conseguir un contraste lógico y que a mí me guste cómo está en temas de luminosidad la imagen. Luego, después de juntarse todos estos, lo que haría sería un nodo serial. Aquí ya normalmente después de este proceso tendría 2 nodos, uno en el que arreglo el color para dejarlo lo más parecido que yo quiera al resultado final que yo quería, para ir a arreglar un poco tonos de piel y cosas así, y luego un último final en el que aplico como un look, o sea, un estilo de color. Ya puede ser tirar hacia teal and orange, o ya puede ser, no sé, ir hacia verdes, desaturarlo, todo ese tipo de cosas. O este nodo también se puede utilizar para aplicar un LUT. Los LUT, lo lógico es aplicarlos al final del todo. Si los aplicamos al principio, pasa como con los nodos seriales. Una vez destruimos información, es muy difícil recuperarla. Y los LUTs son bastante destructivos. Así que lo mejor es aplicarlo en el último nodo final. Simplemente como un estilo, no como algo que sea parte del inicio de nuestra corrección de color. Hay mucha gente que dice, no, yo lanzo el LUT y luego voy corrigiendo el color. No, eso es terrible. Lo mejor es dejar todo el material lo más parecido posible, lo más estándar dentro de toda tu edición, y luego aplicarle el estilo de color. Así que ese sería un poco el árbol de nodos básico que yo trabajo como base. O sea, ya luego se puede volver más complejo, pero eso es una parte muy buena. O sea, es un árbol de nodos para empezar muy buena. Así que espero que esto os sea de utilidad y que resuelva algunas dudas con respecto a los nodos, porque en general parece que os está complicando bastante el tema de los nodos, el tema comparado con las capas en Premiere, pero al final no es tan complicado. Y bueno, si queréis los podéis etiquetar, que es más cómodo, para ir aprendiendo a ver qué es lo que estáis haciendo en cada sitio. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis, dadle un like,
suscribíos y dejadme en los comentarios si os ha sido de utilidad, si os ha resuelto esas dudas que tenéis sobre los nodos o si os ha hecho aún más lío, porque si os ha hecho aún más lío tendré que hacer otro más resolviendo todas estas dudas. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!